¿Alguna vez sentiste que tu vida no importaba? Como si el mundo siguiera girando sin notarte, sin importar cuánto te esfuerces o cuánto des. Bueno, déjame contarte una historia, hermano. Una historia que empieza en un taller polvoriento, al borde de una ciudad rica, y termina con un milagro. Es la historia de un hombre que pensaba que era invisible. Hasta que, un día, una niña entró rodando en su vida. Y lo cambió todo. En un vecindario olvidado por los desarrolladores y los mapas, donde el aceite mancha las banquetas y los sueños se oxidan con el tiempo, se encontraba un viejo taller mecánico. De esos con pintura descascarada, un letrero que parpadea y una campanita sobre la puerta que había sonado más veces de las que alguien podría contar. Y dentro de ese taller trabajaba Mateo. Mateo tenía 58 años. Hombros anchos, manos fuertes, ojos que alguna vez brillaron pero que ahora se escondían tras arrugas y silencio. No era callado porque fuera tímido, era callado porque la vida había dejado de escucharlo hace mucho tiempo. Verás, Mateo solía creer que estaba destinado a algo más. Alguna vez dibujó máquinas, soñó con inventos, pensó que construiría algo que realmente importara. Pero la vida, hermano, la vida tiene esa forma de desgastarte hasta dejarte con lo justo para pagar las cuentas. Así que ahora arreglaba autos, viejos, nuevos, en su mayoría, los que nadie más quería tocar. Cacharros que tosen y sangran aceite. Y era bueno en ello, pero nadie jamás le decía gracias. Hasta que, un jueves por la mañana, cielo gris, viento arrastrando basura por la calle, Mateo oyó algo extraño. No era el rugido de un motor. Era el ronroneo de uno. Y no cualquier ronroneo. Era lujo. Era un Rolls Royce Cullinan, el tipo de auto que en el barrio de Mateo solo se ve en videoclips de reggaetón. Mateo levantó la vista desde debajo del cofre de un Honda destartalado y vio lo imposible. El Rolls desacelerando frente a su taller. Se estacionó, medio torcido. La puerta se abrió. Y bajó una mujer que no parecía tener nada que hacer en un lugar como ese. Tacones altos, gafas oscuras, un abrigo que probablemente costaba más que toda la renta de Mateo en un mes. Pero no fue ella quien le quitó el aliento. Fue la niña en el asiento trasero. Tal vez 7, tal vez 8 años. Rizos oscuros atados con una cinta de seda, y sus ojos, hermano, sus ojos, eran galaxias. Pero lo que le dio un golpe directo al pecho fue la silla de ruedas en la que estaba. Hecha a medida, marco color oro rosa, con pequeñas flores grabadas en las ruedas. No se veía triste, ni tímida. Se veía curiosa, como si estuviera lista para explorar el mundo. Si tan solo el mundo la dejara. ¿Usted es el mecánico?, preguntó la mujer, claramente escéptica. Mateo se limpió las manos con un trapo. Sí, señora. Mateo Cruz. La mujer suspiró. El coche se descompuso a unos 800 metros. Usted fue el único que contestó. Entonces supongo que tuvo suerte, dijo Mateo con una media sonrisa. Caminó hacia el coche y asintió. Abra el cofre. Mientras trabajaba, la mujer se presentó como Valentina, CEO de un imperio de bienestar que Mateo jamás había escuchado nombrar. De esos que tienen chefs privados y retiros espirituales en Bali. ¿Y la niña? Esta es mi hija, Aria, dijo, su voz seca, ya absorta en su celular. Nació con una condición muscular rara. Los doctores dicen que tal vez nunca camine. Mateo asintió, pero no dijo nada. Notó que Aria miraba fijamente las herramientas sobre su banco de trabajo. ¿Te gustan las máquinas?, le preguntó, echándole un vistazo. Ella sonrió. Me encantan. La semana pasada construí un cohete de Lego. Mateo se rió. Tal vez un día estés arreglando estos autos. La madre la miró con desaprobación. Ella no va a ser mecánica. A Aria no pareció importarle. ¿Puedo ver lo que estás haciendo?, Mateo dudó. Luego le pasó una pequeña llave de tubo. Esto sirve para girar tornillos. ¿Quieres intentarlo? Durante unos minutos, Aria se olvidó de la silla. Se olvidó del dolor. Se inclinó hacia adelante, riendo,
mientras Mateo le mostraba cómo aflojar una tapa. Su risa, hermano, su risa sonaba como música dentro de ese viejo taller. Mateo había escuchado miles de motores, pero nunca nada tan hermoso. Arregló el auto en 20 minutos. Solo era el relé de la batería. Un trabajo sencillo. Cuando cerró el capó, Valentina se mostró sorprendida. ¿Eso es todo? Eso es todo, respondió Mateo. ¿Cuánto le debo? Mateo negó con la cabeza. Nada. ¿Perdón? Sonrió con ternura mirando a Aria. Ya me pagaron. Valentina entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Aria sonrió y se acercó rodando. Eres buena onda, le dijo. No me hablaste como si estuviera rota. Y hermano. Esa frase le pegó a Mateo como un tren de carga. Esa noche no pudo dormir. La voz de Aria resonaba en su cabeza. No me hablaste como si estuviera rota. Caminó hacia la parte trasera del taller, más allá de estantes llenos de óxido y sueños olvidados. Y entonces lo vio. Una caja polvorienta, escondida bajo una lona. Dentro había un prototipo que había construido 20 años atrás. Algo en lo que había dejado de creer. Un exoesqueleto mecánico diseñado para ayudar a niños con discapacidades motoras a aprender a caminar. Usaba articulaciones con resortes, soportes ajustables y piernas estabilizadoras. Alguna vez fue su sueño. Pero nadie creyó en él. Ahora, Mateo lo miraba como si fuera un mensaje del universo. Quizás, solo quizás, no era demasiado tarde. Mateo no podía dejar de pensar en ella. Aria. La niña con ojos como luciérnagas y una risa que le aflojó algo en el pecho. Pasó toda la noche trabajando en la parte trasera del taller, sin música, sin pausas, solo el suave zumbido de los recuerdos guiando sus manos. Quitó el polvo de aquella vieja máquina en la que alguna vez creyó, la que pensaba que podía cambiar el mundo. Ahora no parecía gran cosa. Un armazón metálico rudimentario, unas cuantas correas sueltas, articulaciones que crujían tras años de estar quietas. Pero para Mateo, estaba viva. La había construido en otra vida, cuando todavía tenía esperanza, cuando creía que un mecánico podía ser más que alguien que arreglaba cosas rotas. Que quizás, solo quizás, podía construir algo que sanara. El diseño era sencillo. Rieles de aluminio liviano, férulas de piernas ajustables, pistones sensibles a la presión que imitaban el movimiento muscular. Recordaba haberlo bocetado tras ver un documental sobre niños en silla de ruedas. Cómo se les iluminaban los ojos al dar un paso. Había hecho un prototipo. Lo probó. Lo mejoró. Pero a nadie le importó. Mandó cartas. Correos. Se contactó con clínicas. Un tipo incluso se rió por teléfono y le dijo, tú no eres científico, eres un mecánico grasiento. Así que Mateo lo empacó y lo olvidó. Hasta ahora. Había algo en Aria, esa forma en que miraba el mundo, como si todavía no la hubieran vencido, que hizo que Mateo quisiera creer de nuevo. Durante 3 días se quedó hasta tarde, reconstruyéndolo pieza por pieza. Cambió cables viejos, mejoró los sensores, e incluso pintó el armazón de color rosa brillante. Igual que su silla de ruedas. Y cuando terminó, cuando encajó el último tornillo, se quedó mirándolo y susurró. Por favor, que funcione esta vez. Ese sábado, volvió a escucharse el ronroneo de ese Rolls Royce. Mateo levantó la vista desde debajo de un Camry y sonrió. Valentina bajó del coche, con su elegancia habitual, tocando su celular. Pero Aria salió por su cuenta, llena de emoción, con la cara iluminada. «Estás aquí», dijo Mateo, limpiándose las manos. «Le dije a mami que teníamos que volver», gritó sonriendo. «¿El coche volvió a fallar?», preguntó, mirando a Valentina. Ella negó con la cabeza. Solo mantenimiento regular. Pero Mateo sabía que no era la única razón. Asintió y se volvió hacia Aria. «Hice algo. ¿Quieres verlo?» Sus ojos se agrandaron. «¿Para mí?» Valentina frunció el ceño. «¿Qué es?» Mateo sacó el dispositivo con cuidado,
todavía rudimentario, todavía sostenido por esperanza y tornillos, pero brillando como un sueño resucitado. Aria soltó un suspiro. Valentina se acercó. Espera, ¿eso es? Es un armazón de marcha asistida, dijo Mateo suavemente. Ayuda a sostener su peso, equilibra sus pasos. No es perfecto, pero pensé que podríamos intentarlo. La cara de Valentina cambió, miedo, confusión, y luego algo más suave. Aria no dudó ni un segundo. Quiero hacerlo. Mateo le ayudó a colocarse en el marco, ajustando cuidadosamente las correas. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía como un pistón. Bien, Aria, dijo con ternura. Intenta dar un paso. Solo uno. Ella empujó. Tambaleó. Su pie se movió. Solo unos centímetros. Pero se movió. Después el otro. Y luego otro más. Y entonces, caminó. No lejos. No rápido. Pero por sí misma. Valentina se llevó ambas manos a la boca. Su celular cayó al suelo. Las lágrimas le rodaban por el rostro, silenciosas, imparables. Aria reía, una risa salvaje, luminosa, que rebotaba por las paredes del taller. Mami, lo estoy haciendo. Mateo se quedó detrás de ella, sosteniendo suavemente el armazón, con los ojos húmedos. Le susurró. Sabía que podías hacerlo. Valentina lo miró, temblando. ¿Usted hizo esto? Él asintió. Para ella. Ella lo observó, sin poder hablar. Y por primera vez, Mateo no la vio como una CEO o una millonaria, sino como una madre cuyo muro interior acababa de romperse. No lo entiende, dijo ella, con voz baja. 7 años. Hemos visto especialistas, volado por medio mundo, gastado fortunas. ¿Y usted? Se detuvo. Luego añadió, usted le dio algo que ninguno de ellos pudo. Solo le di una oportunidad, dijo Mateo. Ella hizo el resto. Se quedaron en silencio por un largo rato. Finalmente, Valentina sacó su teléfono, no para scrollear, sino para grabar. Aria seguía caminando, riendo, girando, probando sus límites. Una niña renacida. Antes de irse, Mateo ajustó las correas una última vez y sonrió. Va a necesitar una versión mejor. Esta es solo el comienzo. Valentina asintió. Entonces hagámosla juntos. Mateo parpadeó. ¿Qué? Quiero ayudarte a construir más. Para ella. Para niños como ella. Yo no soy empresario. Ella sonrió. Me sobran esos. Lo que necesito es un genio con aceite en las manos y oro en el corazón. Aria se acercó rodando y abrazó la cintura de Mateo. Eres mi inventor favorito, susurró. Mateo tragó saliva con dificultad. Y tú eres mi milagro favorito. La noticia se esparció más rápido que el aceite sobre el concreto. Lo que comenzó como un milagro en el taller de un mecánico, de repente se convirtió en noticia. Valentina no perdió el tiempo. En cuestión de días, su equipo legal redactó una propuesta de asociación. No para quedarse con la invención de Mateo, no. Ella insistió. El crédito es tuyo. Yo solo estoy aquí para ayudar a que el mundo lo vea. Lo llamaron el armazón Aria. Un nombre nacido de la niña cuyos primeros pasos lo inspiraron. Y del hombre que creyó que podía lograrlos. Mateo nunca había firmado un contrato antes, al menos, no así. Ni siquiera tenía traje. Pero una mañana, una camioneta negra lo recogió y lo llevó a un edificio de vidrio en la ciudad. Había abogados, cámaras y más ceros de los que jamás había visto impresos en un papel. Casi no firma. No porque le asustara el dinero, sino porque una parte de él todavía creía que no lo merecía. Solo soy un mecánico, susurró a Valentina. No, dijo ella, firme. Tú eres la razón por la que mi hija está caminando. Firmó con las manos temblorosas. La semana siguiente fue un torbellino. Ingenieros y consultores médicos invadieron su pequeño taller. Algunos con batas blancas, otros con tablets. Hablaban rápido,
Usaban palabras técnicas, dibujaban planos sobre su banco de trabajo. Al principio, Mateo se quedó en una esquina, con los brazos cruzados, abrumado. Pero entonces, uno de ellos preguntó, ¿por qué colocaste la articulación de la rodilla aquí? Y sin pensarlo demasiado, Mateo se adelantó. Porque los niños no se quedan quietos. Se mueven, se retuercen. Si la férula está muy apretada aquí, se tropiezan. Así, se adapta a sus movimientos. Hubo un silencio. Luego una cabeza asintiendo. Y después, más preguntas. Al final del día, Mateo ya no estaba en la esquina. Estaba en el centro, respondiendo, dibujando, ajustando, liderando. ¿Y Aria? Estaba ahí todos los días, paseándose entre el caos, probando los nuevos prototipos, dando su opinión con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Este aprieta. Este es divertido. Este me hace sentir como una superheroína robótica. Una tarde, mientras probaban la quinta versión, miró a Mateo y dijo, ¿sabes qué, señor Mateo? Eres más inteligente que todos ellos. Él se rió. Lo dices porque te traigo bocadillos. No, dijo ella, orgullosa. Ellos hacen máquinas. Tú construyes esperanza. Las primeras pruebas clínicas llegaron un mes después, en un centro de rehabilitación pediátrica del centro. Mateo estaba junto a la ventana, con las manos temblando, observando a través del cristal cómo 6 niños eran equipados con versiones mejoradas del armazón Aria. Algunos estaban callados. Otros, nerviosos. Un pequeño lloró antes de dar su primer paso. Pero entonces, paso a paso, caminaron. Algunos tropezaron. Algunos necesitaron ayuda. Pero caminaron. Y Mateo también lloró. No en voz alta. No como los padres detrás de él, que se llevaban las manos al pecho como si el corazón se les fuera a salir. No. Sus lágrimas cayeron en silencio, lentas, profundas, porque por primera vez en su vida sentía que importaba. Se giró y vio a Valentina junto a él. No dijo nada. Solo le apretó la mano. Pasaron semanas. Luego meses. El armazón Aria se volvió más refinado, más ligero, más estilizado, colores más vivos, mejor soporte. Mateo viajó a un laboratorio tecnológico en Chile, luego a un hospital infantil en Ciudad de México. Después, a Alemania. En cada lugar, vio a niños levantarse de sus sillas. Vio a madres caer de rodillas. Vio la esperanza renacer en pasos diminutos y temblorosos. Pero sin importar a dónde lo llevara el mundo, Mateo siempre mantuvo una cosa cerca del corazón. El prototipo rosa original. El primero con el que Aria caminó. Se quedó en su taller, detrás del mostrador, bajo una luz suave. Porque sin importar lo lejos que lo llevara la vida, ese fue el lugar donde el milagro comenzó. Una mañana fresca, Valentina llegó al taller con una sonrisa extraña. Le entregó a Mateo una pequeña caja negra. Adentro había una llave. ¿Qué es esto?, preguntó. Ella señaló al otro lado de la calle. Un edificio moderno había aparecido casi de la noche a la mañana, paredes de vidrio, paneles solares y un letrero de neón que decía: Laboratorio de Innovación Mateo Cruz. Tu viejo taller es muy pequeño para el tipo de trabajo que estás haciendo ahora, dijo ella. Mateo se quedó sin palabras. ¿Tú construiste esto? ¿Para mí? No, dijo ella, para ellos. Y señaló a Aria, que ahora caminaba por la acera. Sin ayuda. Simplemente caminaba. Como cualquier otra niña. Mateo tragó saliva con fuerza. No sé qué decir. Valentina sonrió. Ya lo dijiste. Con cada paso que dan. Aria corrió hacia él. Corrió, hermano, y lo abrazó con fuerza por la cintura. Eres mi héroe, señor Mateo. Él se arrodilló, conteniendo las lágrimas. No, mi niña. Tú eres la mía. ¿Sabes qué es lo más loco, hermano? Mateo nunca quiso cambiar el mundo. No se despertó un día diciendo: voy a construir algo que ayude a miles de niños a caminar. No. Simplemente conoció a una niña.
Una sonrisa. Una voz que le dijo, tú no me hablas como si estuviera rota. Y eso fue suficiente. El laboratorio de innovación Mateo Cruz se volvió más que un edificio. Se volvió un símbolo. Las escuelas lo visitaban en excursiones. Doctores venían de todo el mundo. Terapeutas físicos organizaban talleres. Mecánicos ofrecían como voluntarios los fines de semana para aprender del hombre que alguna vez parchaba escapes por $20. Mateo no cambió. Seguía usando las mismas botas gastadas. Seguía remangándose las mangas de la misma manera. Seguía barriendo el piso con sus propias manos. Pero ahora, lo hacía con orgullo. Orgullo real. Del que no viene del dinero ni de salir en revistas. Del que viene de saber, de verdad, que tu vida hizo la diferencia. El armazón Aria se expandió a decenas de países. Desde hospitales en Nueva York hasta clínicas en Kenia. Niños que alguna vez escucharon, puede que nunca camines, ahora daban pasos hacia patios de juegos, escuelas y sueños. Valentina creó una fundación con el nombre de Aria, pero siempre insistió en mantener a Mateo en el centro de todo. Una vez, durante una gala de premiación en Ginebra, un periodista le preguntó, Señor Cruz, ¿cómo se siente que lo llamen un hacedor de milagros? Mateo se rió. No soy un hacedor de milagros, dijo. Solo puse atención. El prototipo rosa original, el armazón de Aria, ahora se encontraba en una vitrina al frente del laboratorio, con una placa que decía, el día que el mundo dio su primer paso. Cada mañana, Mateo pasaba frente a él, tocaba el vidrio y susurraba. Gracias por aparecer ese día, Aria. Una tarde lluviosa, años después de aquel primer milagro, Mateo se sentó en el porche de su viejo taller, ahora solo un recuerdo al otro lado de la calle. Tomaba café. Escuchaba el suave golpeteo de la lluvia. Observaba las luces de su nuevo laboratorio brillar en la penumbra. Aria, ahora más alta, casi de 10 años, se acercó caminando con confianza, sin armazón, sin silla. Solo sus propias piernas. Se sentó a su lado. Tengo una feria de ciencias pronto, le dijo. ¿Sí? Quiero construir algo para otros niños. Como tú hiciste por mí. Mateo sonrió. Ese es un buen plan, mi niña. Ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Tú crees que yo pueda? Mateo la miró. Realmente la miró. Aria, tú ya lo hiciste. Me diste una razón para volver a creer. Esta es la verdad, hermano. El mundo no necesita gente perfecta. Necesita gente que se preocupe. Gente que note las cosas. Gente que actúe, incluso cuando nadie los ve. Mateo no necesitó un título ni un reflector. Necesitó una razón. Y a veces, las voces más pequeñas traen consigo las razones más grandes. Así que la próxima vez que pienses que eres demasiado pequeño, demasiado común, demasiado invisible para marcar una diferencia, acuérdate de Mateo. Acuérdate de Aria. Porque un mecánico, en un taller desvencijado, con un invento olvidado, cambió el mundo. No porque lo planeó, sino porque creyó. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame un comentario. ¿Alguien cambió tu vida con un acto simple? O tal vez, ¿tú has sido el héroe inesperado de alguien? No olvides darle like, suscribirte y recuerda, hermano, nunca subestimes el poder de un solo acto de bondad. Nos vemos en la próxima historia. M.